Muy bien, estudiantes, bienvenidos al tema de sistema de unidades. ¿Ok? Vamos a trabajar hoy día algunos puntos específicos de la teoría que ya habrán visto y algunos ejercicios para poder explicar esta parte de conversión de unidades, múltiplos o múltiplos, sistemas internacional de unidades, que es necesario para poder abordar los siguientes temas del curso de física. Muy bien, ¿no? Entonces empezamos con algunas pautas de saber qué es una magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen que pueden ver en pantalla, tenemos un iPhone, ¿sí? Tenemos un iPhone donde nos dicen sus características como el diseño. En el caso del diseño tenemos alto, ancho, grosor, peso, ¿no? Por ejemplo, el alto 138.3 milímetros, el peso 138 gramos, la pantalla tiene un tamaño de 4.7 pulgadas, ¿sí? Y etcétera, ¿verdad? Bien, entonces estas características, en este caso el celular, están dadas por una magnitud, ¿sí? Una magnitud es todo lo que es susceptible a ser medido. Y en específico las magnitudes físicas son las que vamos a estudiar aquí, las cuales se expresan normalmente por un número y una cantidad, ¿sí? Acompañado de una unidad. Entonces, lo que vamos a ver es una magnitud, ¿sí? Algo medible, una característica, ¿sí? De un fenómeno, de una sustancia, de un cuerpo, ¿no? Que lo podemos identificar de forma cualitativa y cuantitativa. Como ejemplo de magnitudes tenemos la longitud del tiempo, la masa, ¿sí? El campo gravitatorio, el campo eléctrico, por ejemplo, resistencia eléctrica, el voltaje, etcétera, etcétera. Pero toda magnitud siempre va acompañada de una unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, la longitud está acompañada de su unidad que es el metro del sistema internacional que ya vamos a ver. Una unidad del tiempo sería el segundo, de la temperatura los grados Celsius o Kelvin, de la masa los gramos, kilogramos, etc., ¿no? Como en el caso de aquí que vemos también que para el caso de la corriente eléctrica su símbolo de su unidad de ampere es la letra A minúscula. ¿Listo? Entonces la magnitud va acompañada de una unidad, ¿sí? La magnitud va acompañada de unidad. Cuando ustedes hacen una medición, por ejemplo, ¿no? De una madera, utiliza una wincha y lo puede medir en metros, en centímetros, ¿no? Dependiendo de qué unidad es más acorde con la medición que usted hace. ¿Listo? Muy bien. Eso es básicamente lo que ustedes han estado viendo en la teoría. ¿Ok? Y dentro de los sistemas de unidades que ustedes también han visto, están el sistema absoluto, el técnico y el sistema internacional de unidades. Todos estos sistemas son convenios, ¿no? Que se establecen en este caso por la comunidad científica para hacer el mismo uso de las unidades para cada magnitud. ¿Y por qué habrán diferentes sistemas, no? Y en principio, ¿por qué se crearon estos sistemas? Bueno, desde que apareció el trueque, ¿no? Para el intercambio de algunos productos, empezaron a ver la necesidad de contar esos productos, ¿sí? Aparecieron los números y posteriormente medir una cantidad de esos productos basada en magnitudes como es peso, longitud, etc. Pero cada localidad, cada comunidad atribuía su propio sistema. Pero para que tú puedas establecerte con otra comunidad diferente, tendría que haber una equivalencia entre esos dos sistemas. ¿Okay? Y es por eso que aparecen diferentes tipos de sistemas que con el tiempo se han ido haciendo más comunes, ¿no? Dentro de la comunidad científica utilizamos el Sistema Internacional de Unidades y es el cual ustedes van a utilizar para todo el desarrollo del curso, ¿sí? Ese es el sistema que vamos a trabajar, el Sistema Internacional de Unidades o SI, ¿listo? El cual ya pueden revisar para que vean cuáles son las magnitudes que se van a trabajar. Por ejemplo, en la masa trabajaremos en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. ¿Ok? Ese va a ser entonces el sistema que vamos a trabajar. Muy bien.
También habrán visto que he colocado algunas tablitas de submúltiplos y múltiplos, ¿ok? Los cuales ustedes tienen que aprender cómo pasar de uno a otro y conocer la mayoría de ellos, ¿no? Algunos de estos múltiplos y submúltiplos nosotros los utilizamos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haríamos si yo quiero convertir, en este caso, o pasar de metros a kilómetros, ¿no? Y me preguntarían, ¿cuántos kilómetros hay en 76 metros? ¿Cuántos kilómetros hay en 76 metros? Para eso yo tendría que conocer algo muy importante que vamos a llamar factor de conversión, ¿sí? Factor de conversión. Por ejemplo, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? El prefijo kilo es 1000 o 10 elevado al cubo. Entonces eso me daría que en un kilómetro hay 1000 metros, efectivamente. Y este ejemplo nos va a servir para todas las demás magnitudes que nosotros queramos convertir de múltiplos a submúltiplos o viceversa. ¿Listo? Siempre y cuando conozcamos el factor de conversión. Eso es lo importante. Entonces colocamos primero el número, ¿sí? Escogemos el factor de conversión y lo colocamos de una forma que pueda cancelar las unidades. ¿Cómo así? Lo vamos a ver ahora. Este es el factor de conversión, que lo vamos a colocar en forma de una fracción. Por ejemplo, aquí, un kilómetro dividido entre 1000 metros, ¿sí? Esta división es equivalente a 1, ¿no? Porque significan lo mismo. O 1000 metros arriba dividido entre un kilómetro, ¿no? Esto significa que un kilómetro es igual a 1000 metros. Así que cualquiera de estos dos factores de conversión podemos utilizar dependiendo de la conveniencia, ¿no? Y veremos aquí que si tengo 76 metros, tengo metros arriba, entonces me conviene usar este primer factor de conversión que está aquí. ¿Por qué? Porque metros está aquí abajo. Entonces, si tengo metros aquí arriba en el 76, metros aquí abajo, y estoy multiplicando, ¿qué ocurre con los metros? Se eliminan. ¿Ok? Se eliminan entre ellos y me queda finalmente en kilómetros. 76 por 1, 76. Dividido entre 1000 sería 0,076 kilómetros. ¿Ok? ¿Por qué no he utilizado este otro factor de aquí? Porque mira, si yo ponía este factor de aquí, kilómetros está abajo y no se puede eliminar kilómetros con metros. ¿Listo? Tendría que haber colocado el que está aquí, el de metros abajo, para que se pueda eliminar como es este caso. Entonces colocamos el número, elegimos el factor de conversión correspondiente y resolvemos. Veamos otro ejemplo, para pasar ahora de múltiplos a submúltiplos. ¿Cuántos gramos hay en 94 kilogramos? ¿No? Estos son ejemplos sencillos, pero bastante ilustrativos para que luego lo podamos aplicar a otros casos más avanzados, ¿no? Donde nuevamente necesitamos saber el factor de conversión. ¿Y cuál sería el factor de conversión aquí? En un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Sabemos que kilo es 1000. Entonces, en un kilogramo habrá 1000 miligramos, ¿no? Kilogramos es más grande que gramos. Colocamos el valor numérico que nos dan, en este caso 94 kilogramos, ¿sí? Y luego seleccionamos el factor de conversión correspondiente. Muy bien, como ya hemos visto entonces, que para nuestro caso, nuestro factor de conversión será o bien este primero que dice 1 kilogramo sobre 1000 gramos o 1000 gramos sobre 1 kilogramo. ¿Cuál utilizamos? ¿Este primero o este segundo para pasar de kilogramos a gramos? Obviamente el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque al multiplicar 90 kilogramos por el segundo factor que está aquí, kilogramos con kilogramos se elimina. Y me queda 94 por 1000 gramos, eso es 94 miligramos. Y así de simple podemos pasar de una unidad a otra. ¿Listo? Entonces lo importante es conocer el factor de conversión, ¿sí? Normalmente es bueno que ustedes se aprendan los factores de conversión básicos que mayormente utilizamos, ¿no? Como son justamente estos dos que acabamos de ver para kilómetros a metros y kilogramos a gramos. Y algunos otros factores de conversión lo podrán ver en la tablita, inclusive algunos podemos deducirlos, como vamos a ver en los ejemplos. Entonces,
Por ejemplo, ahora me dan algo más complejo. Me piden convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sí? 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora necesito utilizar más factores de conversión porque tengo que pasar de kilogramos a metros y tengo que pasar de horas a segundos, ¿no? Si conozco el factor directo para pasar de horas a segundos, paso directo, el factor de conversión, o puedo pasar primero de horas a minutos y luego de minutos a segundos. Podría ser también así. Primero nuevamente colocamos el número que nos da, 60 kilómetros por hora, y elegimos el factor de conversión correspondiente. ¿Cuál va a ser? En un kilómetro hay 1000 metros. Ponemos kilómetros abajo efectivamente para que se pueda eliminar con este kilómetro que está acá, ¿no? Una vez que conozco el factor de conversión, debo saber cómo colocarlo. El kilómetro pongo abajo y los 1000 metros arriba para que kilómetro con kilómetro se elimine, ¿sí? Para que se elimine. Y todavía me sigue quedando esto en horas. Ahora, como ya se eliminaron los kilómetros, esto está en metro por hora y yo quiero metros por segundo. Así que voy a encontrar o colocar el factor de conversión para horas, ¿no? Una vez que el kilómetro ya se eliminó. Entonces, para este caso, trabajamos con el siguiente factor de conversión, de horas a minutos. En una hora hay 60 minutos. ¿Y por qué colocamos las horas arriba? Para que se eliminen horas con horas, ¿sí? Ya se eliminaron y ahora me he quedado en metros por minuto. Pero me piden metros por segundo. Tengo que utilizar otro factor de conversión. Ahora tengo que convertir de minutos a segundos, ¿no? Coloco minutos arriba para que se eliminen minutos con minutos. Y ahora solamente me quede en segundos. Entonces arriba solamente me quedan metros, abajo solamente me quedan segundos. Y una vez que ya encontré metros por segundo, simplemente multiplico todo lo que está arriba y todo lo que está abajo y divido. ¿Bien? Y podemos verificar que eso nos sale 16.7 metros sobre segundos. Otra opción aquí hubiera sido que yo, si conozco el factor que me permite convertir directamente de horas a segundos, ¿sí? Sabiendo que en una hora hay 3600 segundos, también lo hubiera podido colocar directamente, ¿sí? El factor de conversión, una hora arriba, 3600 segundos abajo, y horas con horas se hubieran ido igual y me hubiera quedado segundos abajo. Esa es otra opción también. ¿Listo? Pero acá lo estamos haciendo paso a paso. Muy bien. Otra cosa importante que nosotros vamos a trabajar dentro del curso es la notación científica. Muchas veces la notación científica nos va a servir para poder expresar de alguna forma mejor los números y nos facilite el cálculo o también cómo colocar los resultados, ¿no? Para no estar colocando todos los decimales. Por ejemplo aquí, ¿no? Y lo vamos a ver de dos formas. Tenemos aquí notación decimal y notación científica. Este número que está aquí está expresado en forma entera y este número está expresado en forma entera y parte decimal multiplicado por un factor de 10, ¿no? Por 10 elevado a la 7. Por ejemplo, ¿cómo paso de este número a este número que está acá? La coma decimal se encuentra por aquí, ¿sí? Se encuentra por aquí. Y si yo quiero multiplicar a este número, a un número por 10 a la 7 para que me dé este mismo número, tendría que correr, ¿sí? 7 espacios hacia la izquierda. Empezamos desde aquí, ¿sí? Empezando desde ahí. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y justamente me da 4.8730.980, ¿verdad? Me da todo este número de aquí multiplicado por 10 a la 7. Ahora, si yo ya tengo este número expresado en notación científica y yo lo quiero pasar a notación decimal, ocurre de la siguiente forma. Corre hacia la derecha 7 espacios. Miren, desde aquí corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me da justo el número que teníamos por aquí. ¿Listo? También podemos tener notación científica con potencias de 10 elevado a exponente negativo. ¿Listo?
Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el caso anterior. Si teníamos aquí la coma decimal en este caso, ¿sí? Como la ven aquí, en este caso estaba por aquí y no se veía porque era parte entera. Acá sí tenemos ya parte entera que es 0 y luego la parte decimal que es toda esta de aquí. Y tenemos ahora un exponente negativo. Acá cuando teníamos positivo, en este lado la coma corría a la izquierda. Ahora correrá hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 espacios. Y justamente me da aquí la coma donde estaría en este caso, ¿no? Estaría en este caso. Y bien, de esa forma podemos pasar de una notación decimal a una notación científica. ¿Okay? Normalmente los números grandes suelen expresarse en esta notación científica para que sea más sencillo el cálculo, ¿no? Y vamos a ver que en el transcurso de la resolución de problemas vamos a ir utilizándola, esa notación. Bien, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí 732,5051. Para pasarlo a un número multiplicado por 10 a la 2, corro la coma 2 espacios a la izquierda. 1, 2, ¿sí? Y tengo 7,32, 50, 51. Por ejemplo, por aquí también tenemos, ¿sí? Incluso un número negativo, no hay problema, también se cumple igual, pero ya con un exponente negativo de 10 a la menos 3. Entonces ahora esta comita en principio correrá hacia la derecha 3 espacios, ¿sí? 3 espacios hacia la derecha. Será 1, 2 y 3. Y tendría menos 5,612 por 10 a la menos 3. De esa manera entonces vamos a expresar también la notación decimal, la notación científica. Muy bien. Entonces vamos a hacer allá ahora un ejemplo de aplicación. En este caso el ejemplo 1 nos habla del kilogramo patrón, ¿sí? Cilindro de platino iridio, ¿no? Ustedes sabrán que hace un tiempo atrás se tenía que el patrón del kilo a nivel mundial estaba dado por un cilindro de una aleación de platino iridio. Pero ya hace aproximadamente 2 años, me parece, que ya no se utiliza ese patrón de cilindro platino iridio, sino se utiliza una constante física que es la constante de Planck, ¿sí? Utilizada en la mecánica cuántica. ¿Ok? Pero de todas maneras vamos a ver de qué trata el problema. El kilogramo patrón es un cilindro de platino iridio de 39 milímetros de alto, esa es la altura del cilindro, y 39 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la densidad del material en el sistema internacional? ¿Ok? En el sistema internacional. Bien, las pautas que voy a seguir aquí de los problemas las van a hacer para todos. Voy a sacar mis datos. La masa obviamente es de 1 kilogramo, por eso dice kilogramo patrón. La altura es de 39 milímetros y ojo con esto que tengo que pasarlo de una vez a metros, porque me piden el Sistema Internacional de Unidades y las longitudes en el Sistema Internacional de Unidades están expresadas en metros. Tengo 39 milímetros. El prefijo mili indica un factor de 10 a la menos 3, por eso es que lo estoy colocando directamente, ¿sí? En notación científica. Luego me dice que tiene un diámetro también de 39 milímetros, por lo tanto también lo expreso en metros de esta manera. ¿Ok? Y mi incógnita, siempre tengo que expresar mi incógnita también, la densidad denotada por la letra griega ρ. ¿Sí? Esta letra griega que está aquí es ρ. Y la densidad en el sistema internacional, sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. La densidad, recuerden que es masa sobre volumen. Muy bien, pero si yo no recuerdo el prefijo mili directamente, de repente puedo utilizar el factor de conversión para pasar de milímetros a metros, ¿no? Y tengo que en un metro hay 1000 milímetros, así que milímetros con milímetros se van. Y me da el mismo valor de 0,039, ¿no? Que es lo mismo que 39 por 10 a la menos 3. Y se dan cuenta, se ha corrido la coma decimal 3 espacios hacia la izquierda, ¿verdad? La que estaba aquí, 1, 2, 3. Y también de esa forma puedo convertir o pasar de milímetros a metros. Muy bien, entonces vamos a las fórmulas que vamos a usar aquí. La densidad se encuentra dividiendo la masa sobre el volumen.
y el volumen del cilindro sería pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura del cilindro. ¿Sí? Notar aquí también que como me daban el diámetro, el radio es diámetro dividido entre 2. Entonces, para encontrar la densidad tendré que dividir la masa sobre el volumen. La masa es de 1 kilogramo y para el volumen utilizo esta fórmula de aquí. Pi por radio al cuadrado. Pero el radio será el diámetro dividido entre 2, ¿sí? 0.039 entre 2, multiplicado por la altura, h, que en el Sistema Internacional de Unidades en metros, 39 por 10 a la menos 3 o 0.039. ¿Listo? Entonces, el valor de la densidad sería 21.464 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Seguimos entonces por aquí con otro ejercicio. Tenemos por aquí que me dan un galón de pintura, ¿sí? Me dicen un galón de pintura cuyo volumen es 3,78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cubre un área de 84 por 10 al cubo centímetros cuadrados. ¿Cuál es el grosor en milímetros de la pintura fresca sobre la pared? Bien, primero vamos a sacar nuestros datos, ¿sí? Tenemos que el volumen ya me están dando en el Sistema Internacional que es metros cúbicos, así que lo voy a dejar tal y como está, ¿sí? Y el área me están dando en centímetros cuadrados, ¿ok? Me piden el grosor en milímetros, así que voy a ver qué me conviene aquí, ¿no? En el caso anterior sí me pedían específicamente el Sistema Internacional de Unidades, donde ahí sí la longitud es en metros. En el Sistema Internacional de Unidades la longitud es en metros, el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos. Y me piden ese grosor que yo le estoy llamando D, ¿sí? Y en milímetros, ojo. ¿Cómo calculo el volumen de un objeto multiplicando el área por, en este caso, el grosor, ¿no? Si tengo una pared, toda el área de la pared que yo voy a pintar va a tener un espesor, ¿sí? O grosor. Y si yo multiplico esa área por ese espesor, me da el volumen, ¿no? Por eso es que he colocado esta formulita por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para encontrar ese espesor, dividiré el volumen sobre el área, ¿no? Por eso que hemos despejado por aquí. ¿Cuáles son los factores de conversión que yo conozco directamente, no? En un metro sé que hay 1000 milímetros y también sé que en un metro hay 100 centímetros. Esos son los factores de conversión que yo conozco. Pero yo no sé cómo pasar de metros cúbicos a milímetros cúbicos y de centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Y esos factores de conversión no están tan directos. Pero si conocemos estos factores de aquí, lo podemos encontrar simplemente elevando al cubo o elevando toda la expresión al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer para encontrar esos factores que faltan. ¿Bien? Para encontrar entonces de metro cúbico a milímetro cúbico, elevaremos este factor de aquí al cubo. Y entonces lo ponemos entre paréntesis, elevamos al cubo y tenemos lo siguiente. 1 al cubo es 1, aquí me daría 1 metro cúbico. 10 al cubo elevado al cubo se multiplica, ¿no? 3 por 3, 9. Sería 10 a la 9 milímetros cúbicos. Y miren por aquí, ya obtuve un factor de conversión para pasar de metros cúbicos a milímetros cúbicos. Entonces, si yo no conozco un factor de conversión, como en este caso, yo puedo encontrarlo en base a factores de conversión más básicos, ¿no? Lo mismo voy a hacer para encontrar el factor de conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? Este que está aquí, centímetros cuadrados, voy a pasar a metros cuadrados y luego pasaré a milímetros cuadrados. Entonces, un metro es igual a 100 centímetros, elevo al cuadrado por aquí, elevo al cuadrado por aquí, aquí tengo un metro cuadrado y aquí tendré 2 por 2, 4, 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y luego de eso, yo podré pasar también, por ejemplo, un metro cuadrado a milímetros cuadrados. ¿Cómo haría eso? También elevando al cuadrado, como está por aquí, ¿sí? Luego de eso ya tenemos varios factores suficientes para pasar a los milímetros cúbicos en el caso del volumen, ¿no? Nosotros teníamos en principio el volumen que es 3,78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
Y como me están pidiendo el grosor en milímetros y el grosor se encuentra dividiendo el volumen sobre el área, tanto el volumen como el área tienen que estar en factores de milímetros. Por eso lo vamos a pasar a milímetros cúbicos. ¿Cómo pasamos a milímetros cúbicos? Ya hemos visto que ese factor de conversión tiene que estar colocado de tal manera que se eliminen la unidad que no necesito. En este caso se va a eliminar los metros cúbicos con los metros cúbicos y me quedan milímetros cúbicos. 3,78 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. Bien, para el caso del área vamos a hacer similar. Primero vamos a pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados y luego de metros cuadrados a milímetros cuadrados. Y acá tenemos los factores de conversión que voy a utilizar. 84 por 10 al cubo centímetros cuadrados. ¿Okay? Eliminamos los centímetros cuadrados colocando el factor de conversión de esta forma. Un metro cuadrado es igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados. De esta manera, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se va. Me queda en metro cuadrado, pero yo quiero pasar a milímetro cuadrado. Entonces, coloco el factor de conversión, está por aquí. Un metro cuadrado es igual a 10 a la 6 milímetros cuadrados. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se va. Arriba solo me va a quedar milímetros cuadrados, multiplico y me da 84 por 10 a la 5 milímetros cuadrados. Ahora, el espesor se divide el volumen sobre el área. Y miren, ya tengo expresado el volumen en milímetros cúbicos y el área en milímetros cuadrados. Así que, al momento de dividir, simplemente me queda que el espesor es 0.45 milímetros. ¿Okay? Ahora sí, el espesor está en milímetros como nos pedían al principio. Entonces, la idea es conocer el factor de conversión. ¿Sí? Puedo tener factores de conversión básicos como es el caso de estos dos. Y si necesito conocer algunos adicionales, puedo elevar al cuadrado. ¿Listo? Algunos factores adicionales pues podrán ver en la tablita que se encuentra en la práctica de material adicional. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Espero todo haya quedado claro. Gracias.